Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana entrevistamos a personas de todos los caminos de la vida para así conocer sus historias, sus aciertos, sus fracasos, sus errores y en fin seguir creciendo y aprendiendo personal y profesionalmente. El episodio de hoy, episodio número 74, es un episodio que voy a compartir con una persona que conozco creo que casi de toda la vida. Estuvimos juntos en la escuela. En aquel momento tengo que decir que si a mí me hubieran puesto a firmar un papel o algo sin conocer el historial de que dentro de su familia hay médicos y demás, no hubiera pensado yo que se hubiera ido por esa ruta. Obviamente sabemos que la medicina es un camino de mucho estudio, mucho sacrificio y demás. Y siempre que recuerdo yo de nuestros años en la escuela y demás, tenía una personalidad como muy extrovertida y demás que no necesariamente piensas se vincula con la de un doctor. Pero sin embargo, hay todo tipo de personas que entran a todo tipo de carreras y esta persona creo que ha mezclado muy bien esa parte de quién es él con lo muy en serio que se toma su trabajo. Tiene historias muy interesantes, es un joven que está en sus primeros años, por decirlo así, de esta carrera. Y este episodio creo que vamos a cubrir muchos temas, tanto de experiencias de vida, porque es una carrera, como dije, muy sacrificada y en donde todos los días son distintos, principalmente en las partes cuando estás dentro de un hospital o rotando y demás. Y aparte de sus experiencias de vida, también conocer un poco las situaciones que se están dando en Panamá o a nivel mundial en esta industria de la medicina. Entonces, sin más que agregar, episodio número 74, nos acompaña por acá Roberto Vallarino. Bienvenido, hermano. Pase adelante. Bienvenido, bienvenido. Póngase el headset por ahí y arrancamos. ¿Ahí me Gracias. escuchas bien? Sí, sí, sí. Gracias por Bienvenido, recibirme. bienvenido. Roberto Vallarino, muchos los conocen, tal vez otros no, de donde sea que nos estén escuchando. Médico, joven, profesional, como dije, amigos de casi toda la vida, nos conocemos de la escuela, no sé, tal vez nos hemos visto. Tú estuviste en Brother toda la vida, ¿no? Toda la vida. Nos conocemos literalmente desde que tenemos Toda la 4 vida. años. Eh, entonces, Valle, primero, ¿cómo andas? Teníamos rato sin hablar, rato sin verte. Sí, sí, o sea, todo la verdad es que anda bien. Ahorita mismo estoy trabajando en la privada. Yo me acuerdo haberme acercado a Temi en algún momento y haberle expresado que quería participar con ustedes porque en ese momento eran más como los pressing issues que estaban sucediendo en el país con todo lo que es el proceso de vacunación y la pandemia. Entonces pensaba que sentía que habían cosas que había que elevar que eran relevantes. Esto fue en aquel momento y para personas que son nuevas aquí en el programa, nosotros tenemos 74 episodios hoy día. Este proyecto lo arrancamos a finales casi del 2019, previo a la pandemia. No, inicios del 2019. Nos detuvimos por pandemia y en ese momento fue que nos contactaste, no estábamos grabando y como tú dices, pressing issues, porque obviamente una pandemia eh, disrumpió tantas industrias y las situaciones como se daban que seguramente se hubieron comportamientos cuestionables, diferentes, ¿sabes? Que sé porque me enteré en aquel momento y también pues estoy consciente de, tú fuiste una de las personas que levantó la mano y dijiste, hey, aquí hay algo pasando y yo me siento dentro de mi deber, no sé si solamente como médico, sino como ciudadano, hablar sobre esto. Sí. Pero antes de irnos allá, antes de comenzar a tocar estos temas, siempre me gusta darle base a las personas de con quién estoy conversando. Entonces, Roberto Vallarino, hoy día eres médico, nos conocemos desde hace muchos años de la escuela, pero como dije antes, comenzando el episodio, siempre lo que recuerdo de ti es una personalidad muy extrovertida, mucho relajo, una forma de ver la vida como sabes, como que las vainas andando, siempre metido en mil vainas. La medicina, quiero saber si era algo que siempre estuvo como en tu camino, en tus ojos. Sé que tu papá es médico también, pero hay muchas personas que sus papás son médicos y ni por ahí. Entonces, cuéntame como un poquito de ese lado tuyo, por qué la medicina era algo que te atraía desde chiquito, lo viste mucho en la casa, cuéntame un Claro. poquito. Bueno, mi papá es odontólogo y él toda la vida, mi abuelo fue pediatra, él fue el primer pediatra cirujano en Panamá. Ah, wow. Fue el primero que abrió niños. No fue el primer pediatra per se, sino el primer pediatra cirujano. Joaquín Vallarino fue el jefe del departamento de cirugía pediátrica en el Hospital del Niño, el primer departamento de cirugía pediátrica. Y pues sí hay bastantes médicos en la familia. Yo siempre sabía que me iba a formar en el campo de la salud. Ok, ok. Inicialmente me fui a Colombia, a Bogotá, a estudiar odontología porque mi papá tenía las intenciones de que yo asumiera
la clínica, lo cual no fue así porque yo le dije ahí a mediados de carrera, le dije, oye, la verdad es que yo no quiero hacer esto, quiero hacer medicina. Ok. O sea, yo veía allá en Bogotá, en la Javeriana, en una universidad muy formada, veía a todos los grupos de los médicos y yo decía, chuleta, wow, o sea, es súper interesante, como que yo aquí estoy reducido como que a la boca del paciente. Una pregunta para ilustrarme también en el campo. Los caminos para, o sea, ¿a dónde está esa Y para irme para odontología, para medicina o simplemente partes de puntos distintos? Odontología y medicina partes de manera separada. Ah, wow. Medicina se divide en dos grandes, en una gran Y, que es medicina interna, el core de medicina, donde están todas las especialidades, neumología, gastroenterología, cardiología, todo lo que es analítico interpretativo. Y el otro gran camino de la I es la cirugía, todo Ok, lo que es cirugía general, cirugía cardiotorácica, ok, ok. y así. Pero entonces el odontólogo sí parte de otra línea desde inicios. O sea, Sí, no pero comparten. hay puntos en donde definitivamente convergen tanto la medicina como los odontólogos. Por lo menos tú puedes ser odontólogo y puedes hacer una especialidad en cirugía maxilofacial. Ok, Y tú puedes hacer ok, medicina y puedes ser cirujano maxilofacial también. ok, Y la ok, verdad es que el dominio de la rama, pues, puede ser el mismo, la verdad. Puede ok. ser el mismo, se forman igual de bien. Entonces, siempre, bueno, ya claramente me lo has dejado claro, la medicina siempre estuvo around, o sea, Sí. está en la familia, viene como ese lineaje de médicos. Tienes esta experiencia, eso siempre lo tenías en tu mente, ya entiendo que desde joven no hubo duda, tú querías algo dentro de la medicina, tal vez no estabas muy claro, claramente teniendo un padre odontólogo hace sentido, como en muchos casos, ya sea el papá que tiene un business y el hijo quiere seguir esa Literal. línea, Literal, de que take algo over por my ahí. practice. Claro, obvio, ¿no? Entonces también hay una serie de trabajo ya hecho, una cartera de clientes. O sea, mi mamá, por ejemplo, es corredora de seguros y en su momento, entre mi abuela y mi mamá y tal, me decían, hey, te mueves bien, hablas bien, bla, 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 ¿por qué no tratas de vender seguros? Es Ujú. un negocio mucho de tocar puertas, hablar con la gente. Sí, sí, sí. Yo no me veía ahí, sin embargo, hacía mucho Yo te sentido. hubiera visto ahí tranquilamente ahí. Sí, De hace rato. no me llamaba, pues, o sea, no quería eso, yo quería perseguir otras cosas. Sin embargo, pues hacía sentido, cartera de clientes de mi mamá, negocio andando, empresa, tal, y trabajé en seguros yo. Yo trabajé en seguros cuando tenía como 19 años, trabajé en seguro por 3 meses. ¿Y en algún seguro en particular? Trabajé en ASA. Ah, bueno, está bien. Yo estoy en la red de médicos de ASA. Ok, Fíjate nada. yo trabajé en ASA. Y Iván Van Horde era el gerente general, bueno, sigue siendo. Y yo trabajé en ASA, no quise entrar a la propia empresa de mi mamá como para no ser el hijo de una de las dueñas o Sí, jefa, algo. etcétera. Hay una dinámica ahí. Entonces, pero conseguí la entrevista y entré en ASA. Estaba todavía estudiando en la universidad, pero ya yo venía trabajando desde los 14 años profesionalmente haciendo magia. Es algo que había desarrollado ya a los 19 años, tenía 6 años de estarlo Un haciendo. proyecto bien formado. Sí, 6 años de estarle dedicando estudio, horas, ya haber trabajado con Me clientes, acuerdo haber que hasta congresos ibas y todo. congresos, viajaba por lo menos mínimo una vez al año a congresos, etcétera, y entré en seguros. Y Inclusive a lo- estuviste en una gira médica conmigo sí, y te llevé y estuviste y los niños quedaron más felices sí, que nadie. O sea, sí, está... sí, o sea, siempre la magia estuvo por ahí, entonces estaba bien formado en ese área y ese era parte de mi trabajo, o sea, eso se convirtió, comencé a hacerlo a los 12 años y a los 14 años se convirtió en mi trabajo, realmente mis ingresos venían de hacer magia, obviamente al inicio shows de niños, bla, bla, y así fui creciendo. Entonces a los 19 años entré a hacer seguro porque mi mamá estaba ahí, mi abuela también, que estaba muy interesada en que yo agarrara la cartera de mi mamá, bla, bla. Y a los 3 meses, me acuerdo perfectamente, a los 3 meses estoy sentado en ASA, creo que era como mitad de semana, martes, miércoles, y como a la 1 de la tarde me paré del escritorio, fui a donde el gerente general y le dije, hey, mira, te agradezco por la oportunidad, Pero voy para adelante. pero voy para adelante, hermano. Entonces, por eso es donde voy que no necesariamente esa historia de que you have to o te sientes como taking over. Pero entonces quiero saber, cuando sales y tienes las opciones y te parece un camino de ontología, te vas a Colombia, dijiste. Sí, la verdad es que, o sea, mi papá hubo una manera en la cual él como que iba a que las cosas fueran en ese camino, porque él quería que yo take over his practice, que tomara su consulta.
Y bueno, por lo único positivo, porque cuando me cambié a medicina, él estaba como que, o sea, te tengo aquí esta consulta, mi práctica privada de 40 años practicando, Claro, con todos los pacientes que pueden haber, dije, la verdad es que la vida pudiera ser financieramente mucho más cómoda si hubiera optado por ese camino, aunque hoy en día están saliendo estas nuevas clínicas que están trending de odontología y medicina general, odontología, ok, oftalmología, o por lo menos mi prima Carol trabaja en Adity Center, que es como, es todo muy integral. Ahí ok, también está Aniel León, que hace psicoterapia, si no me equivoco, ok, ella es psicóloga ahí, y Carol hace medicina integral. ok, ok, Entonces, hoy en día yo he podido encontrar una manera de aplicar mi práctica de medicina a la clínica de mi papá. ok, Abrimos un espacio en la clínica y ahí está mi consultorio. ok, Veo ok, muchos pacientes que llaman de red de la red de ASA. ajá. A veces llegan con estos carnets que cubren todo y todo, y que salí de la casa y cubre todo el carnet y ahora la gasolina cara y toda la vaina. Te digo que chuzo. Una Bueno, pregunta, ahora que mencionas ese tema, porque claramente mamá que trabaja en seguros toda la vida ha estado cerca de los seguros, mucho, o una parte importante de los seguros es la parte médica, obviamente creo que claro. ese seguro de salud, o bueno, seguro de vida es otro tema, pero seguro de salud creo que es básico, muy importante, y tiene un bracket, obviamente estando cerca del tema, sé que hay un bracket enorme, pero quiero ver del otro lado, del lado del médico, por lo que acabas de mencionar, ¿cómo funciona eso? O sea, si un paciente llega donde ti con un carnet, con un seguro, igual, o sea, ese pago existe, pero viene de parte de la aseguradora, ¿no? O sea, Sí, 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 exacto. Tengo que llenar una hoja de reclamos protocolarmente, la cual no aprendí a llenar cuando me afilié a la red, la aprendí a llenar cuando comencé a trabajar en el hospital en la privada. ok, Literal, o sea, ok, llegaban los pacientes de hace y todo, y que cómo se llena esta vaina para enviarlo para poder cobrar y que ok. los $25 que pagan ellos, porque a veces pagan un copago, El dependiendo del copago, sí. carnet, pueden obtener la cobertura total de la consulta, que ASA pone el valor de tu consulta. Ajá, Mientras que ajá. si llega un paciente que no es de la red de ASA a atenderse conmigo, pues absolutamente nada de esto aplica y yo cobro el valor que yo le doy a mi consulta. Exactamente, Los médicos exactamente. generales en consulta, pues por supuesto alguien quiere verse con un cardiólogo, con un especialista, con un gastro cuando sufre de problemas crónicos de pues, síndrome del colon irritable y toda esta cuestión, ¿no? Que amerita un seguimiento por un gastroenterólogo. Un buen médico general en su práctica, lo que lo va a diferenciar de otros, pues por supuesto el dominio de la medicina general y qué tan equipado está su consultorio. Ok, Porque el de ok. tener un consultorio muy bien equipado me habilita a mí como médico de cabecera a reconocer el momento en el cual tú necesitas un cardiólogo o un especialista y con el equipo que yo tengo puedo hacer estudios para generar una referencia completa y que cubra todos los aspectos que el cardiólogo debe evaluar, cosa que tú llegues ahí y por lo menos la mitad del trabajo esté medio Adelantado, listo, sí, ¿no? o Es por lo menos adelantado, que un preliminar y darle el mejor pantallazo al especialista que el paciente decida ver del caso, o sea, darle todos los datos. claro, vienes ya con ese historial medio que empaquetado para decirles, mira, esto fue lo que tengo, o la base de lo que tengo, Claro, por eso claro. estoy acudiendo a ti. Interesante esa parte y claro, me hace todo el sentido del mundo y pues estoy anuente de una forma u otra de que cuando vienen por parte de la red es la que establece, o sea, estos son todos los médicos que están dentro de la red y no sé, son números redondos, son $30. Pero cuando es privado, o sea, un intercambio privado, un consultorio privado que no viene por la red, es, bueno, esta es mi consulta, tú lo puedes tomar si te parece atenderme Exacto, conmigo o no. Claro, tú pones tu precio, esa, pero bueno, ASA también es en mi consulta, solamente que yo debo cumplir los estándares que ellos necesitan de exacto. consultorio y la consulta de un médico general para ellos vale tanto y si viene el paciente con una tarjeta de que dice que el copago es de tanto, ellos nada más pagan el copago y lo demás, yo mando la hoja de reclamos y pues entonces Exacto, ellos exacto. ya... Claro, pero viene fijada la tarifa por parte de la aseguradora, ya Correcto, cuando va por esa vía. correcto. Ok, eso interesante terminar de definirlo. La pregunta que yo te quería hacer, regresando al tema de Colombia, es, ¿te vas a estudiar odontología en Colombia y qué tiempo pasas en Colombia previo a tomar la decisión de decir, yo quiero irme por otra ruta dentro de la medicina, obviamente, pero ¿qué tiempo pasas en Colombia? Un año y medio, casi dos, en Colombia, en la Javeriana, que es una universidad privada
que lleva 50 años de trayectoria, el sistema académico está tan bien formado y es tan impresionante como todo está tan bien organizado. Los estudiantes de odontología están de blanco, los de medicina están de azul, los especialistas de cada residencia, cada especialidad, uno está de chocolate, otro está de rojo, otro está de Oh, no sé qué wow. cosa. Entonces hay tanto orden y muchas clases las compartíamos con los médicos en anfiteatros, donde aquí un estudiante de medicina, la morgue, pues por decirlo así, es un cuarto de una casita con el aire prendido y con un cadáver ahí diluido en el líquido que mantiene el cadáver, se llama formol. Aquí diluyen el formol en agua para que Para que dure, rinda más. que rinda para más cuerpos o lo que sea. Y tú entonces vas a manipular un cadáver y esa vaina parece un beef jerky. Qué Todo locura. duro. Allá en Colombia, pues, desafortunadamente, hay muchos personas de calle que fallecen y nadie Sí, reclama los cuerpos, entonces son donados a los colegios. ok. Y teníamos cadáveres, pues, frescos que manipularlos era mucho mejor, se podía valorar el tejido mucho mejor y pues estaban cortados de una manera como se evalúan los estudios de imagen, cortes coronales, que es cortar así el cadáver, hay otros cortes axiales que cortan así, entonces podíamos valorar desde diferentes vistas las estructuras anatómicas. O Ok. sea, era todo meter y yo dije, "Jesús, la verdad, si yo no hubiera hecho medicina, te aseguro que por lo menos me hubiera quedado con la duda toda mi vida de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Claro, claro. O sea, porque era algo que te llamaba la atención, o sea, tenías esa curiosidad, claramente, como dices, vienes de una línea de médicos. Ahora, la parte del... sí, a ver, creo que toda persona que en algún momento se le ha pasado el pensamiento de medicina por la cabeza, Chuch. de una vez aparece, sí, exactamente, chucha, de una vez aparece el, o sea, voy a comer libro. Sí, sí, sí. Yo creo que eso fue una de las cosas más intimidantes, porque, o sea, medicina sí se me pasó por la cabeza antes de tomar odontología, pero odontología el camino estaba muy bien trazado y medicina la verdad me intimidaba cuando yo terminé en el Brader. El Brader me preparó muy bien, la verdad, y estoy agradecido por cómo me formé ahí. Pero de alguna manera creo que ya es algo personal que sí me sentía intimidado al asumir el compromiso que conlleva medicina, Ujú, ¿no? ujú. Y cuando estuve en Colombia, o sea, odontología fue y que es súper pesado y daba clases hasta los sábados y tal, y que bueno, en Wow, verdad si doy clases los sábados aquí, yo creo que yo puedo tomar, yo creo que yo puedo asumir creo que me puedo el rol de estudiar aventurar. medicina. Sí, la verdad es que regresé a Panamá y me enamoré de la carrera y pues me desempeñé en las áreas que más me gusta, pues. El mejor médico no es el que dice que lo sabe todo, sino el que reconoce las cosas que no sabe y Ajá, sabe articular con sus colegas para poder sacar adelante el manejo del paciente. claro. Claro, sí, hay un apoyo importante ahí entre colegas porque es tan amplio y es tan específico no sé, como que si me equivoco tal vez en un cuadro de Excel, pues, bueno, allá fue eso, pero aquí estamos Llamada hablando Diego de, Chari. sí, puedo llamar a Diego, eh, pero, pero a nivel de medicina, pues es algo tan más sensible que esa capacidad de apoyarse y consultar con colegas es sumamente Sí, importante reconocerlo para buscar ese apoyo. Em, Hablando de este mismo tema, ¿cómo tú sientes que es ese convivio, esa comunidad aquí en Panamá ahora que lo vives como médico? bueno, en la privada hoy en día, porque hoy en día nada más trabajo en la privada, es mucho más ameno, Ok, es mucho más ameno. Y pues yo me desempeño en un cuarto de urgencias, o sea que en verdad literalmente todos los doctores que estamos ahí, todos los médicos, pues somos un equipo, reconocemos que somos un equipo y sabemos que tenemos que articular en algunas situaciones en las cuales hay un riesgo inminente para un paciente y mis colegas, algunos quienes me han instruido mucho, a quienes tengo mucha estima porque me han ayudado a adaptarme al sistema de la privada, que es completamente diferente al sistema o sea, yo sé que el seguro social conlleva un seguro para los panameños, pero en verdad eso es todo contemplado como la pública. claro, Que el claro. seguro en concomitancia con el Santo Tomás y el Hospital del Niño y todo esto. Pero la verdad es que todos articulamos súper bien y todos lo reconocemos. Mientras que ya en el seguro social, yo me formé, mi internado, cuando me gradué de medicina, me formé en el seguro social en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, que son los edificios que están enfrente de la Nacional. Ajá, Todas las ajá. rotaciones de los estudiantes de la Latina, yo me gradué en la Latina,
son en el Hospital Santo Tomás, o sea que de alguna manera el Hospital Santo Tomás era el hospital que conocíamos, porque todo lo que rotábamos lo hacíamos ahí Durante la carrera. durante la carrera. Ok, Entonces ya cuando terminas la carrera, tú haces el examen de certificación para poder practicar medicina y el internado es más que nada un requisito que todos los médicos que se gradúan en Panamá tienen que hacer para poder ser idóneos en el sentido de que yo no puedo abrir una clínica que diga Clínica Vallarino, que es lo que hice con mi papá, em, si yo no he terminado mi internado, porque ya tengo mi título de médico, pero no soy idóneo en el sentido de que no puedo practicar libremente medicina ok, privada en ok. tal Wow, caso. qué interesante esa distinción entre mi certificado colgado en la pared y ya Y hay sé. gente que hasta imprime el certificado de idoneidad y lo ponen al lado del título. ¿Y eso qué es? Y que eso es lo que significa que puedo practicar que en la privada. O sea, esto es lo que significa que esto es válido, básicamente. O sea, al final hay gente que, imagina que tú eres, por ejemplo, yo tengo un primo que también se está formando en medicina y él muy probablemente se vaya a Estados Unidos. Él no tiene que hacer ese examen de certificación o Esa no tiene que idoneidad. no tiene que hacer el internado. Si su intención es quedarse en los Estados Unidos y no tiene ninguna necesidad de hacerlo, él puede hacer los exámenes gringos allá porque ya tiene su título de doctor. Ok, ok. Y ese punto que tocas es importante porque la idoneidad es de alguna manera la manera en la cual hay un poquito de abuso laboral y coerción hacia los médicos internos, Ok. porque lo que está en juego en nuestro trabajo es la capacidad de poder ejercer libremente la medicina. Wow. Entonces a los médicos internos lo digo abiertamente, porque muchas veces he hablado de esto en la prensa, en entrevistas, que ahí los internos, por ser el médico de menor rango, pues sí, sí es verdad que lo hay en la pública, hay bastante abuso laboral. El internado debe ser una prueba de conocimiento, una prueba laboral de tu primera experiencia de trabajo, pero no debe ser una prueba personal o psicológica, porque hay mucha gente que, hey, pongo la mano en fuego que yo sé de personas que han tenido alguna experiencia que puede ser vista como un trauma psicológico dentro de su internado y Claro, o eso sea, simplemente no debe ser. de por sí Tú no vas a un pienso, internado a demostrar qué tan hábil eres psicológicamente o cuánto buleo puedes aguantar. sí, o sea, de por sí pensaría yo, sin haber pasado por ese camino, pero de por sí pensaría que esa experiencia de estar primera vez como un internado, o sea, que ya esa es tu responsabilidad en un hospital, debe ser estresante. O sea, es primera vez que tal vez ya como habiéndote graduado, teniendo el título, vas a ver situaciones del mundo real, pacientes reales y seguramente si rotas y si estas rotaciones o estos internados se hacen en hospitales públicos, hospitales semipúblicos, como tú dices que también tienen seguro, pero llamémoslos públicos, estoy seguro que el tipo de situaciones que uno ve ahí pueden ser a veces mucho más severas, fuertes, el tipo de personas tal vez o el trato debe ser muy distinto a lo que tal vez ves en la privada, en hospitales tal vez de mayor estrato social. Entonces, creo que ya de por sí eso a un joven médico que está saliendo le pone mucha presión como para que hayan situaciones y ojo, esto aparte de lo que tú comentas, que sé que lo has hablado abiertamente y te felicito por tener esa valentía, ese coraje, porque como tú dices, esto es para esto y esto y esto, no es para ni que te abusen de ti en cuanto a horarios, ni psicológicamente, ni que demuestren quién es el que tiene más rango y por eso tú tienes que hacer todo, pero yo sé por otros amigos que también han estado en esta carrera, que han hecho sus internados, los internados también te pueden mandar al interior, ¿no? O esas son las... Que aquí en Panamá, cuando tú te gradúas de médico, el primer año internado debe ser un hospital de tercer nivel, o sea, un hospital probablemente en la ciudad o en Colón, donde hay hospitales grandes, en David. Y el segundo año debe ser en un área más distante. Ok, bueno. Aunque, bueno, yo mi segundo año lo hice en David, también en un hospital grande. Está este gran pensamiento. Pues por supuesto, yo soy fiel creyente de que los médicos son autodidactas y no importa dónde vayan, que se quiera formar, pues va a encontrar la manera de formarse y Sí. aprender y ser un buen médico. Hoy día no hay excusa para Pero eso, yo cuando uno pienso. termina medicina y llega al examen de certificación, la gente quiere sacar un buen puntaje porque por lo general quieren escoger el Hospital Santo Tomás en vez de la Caja del Seguro Social. Ok, ok. Porque coloquialmente entre los médicos, pues tenemos la impresión de que quizás puede ser un poquito más
tender, más liviano el trabajo en el Hospital Santo Tomás. Ok. Ahí también hay externos, que son estudiantes de medicina de último semestre, que apoyan a los internos. Ah, Entonces, yo tenía el puntaje para meterme a Santo Tomás, pero yo igual traté de optar por la Caja del Seguro Social ah, de porque quería verdad. agarrar un desafío. Y miércoles, o sea, Fue un desafío. ¿sabes? No sabía lo que me estaba poniendo los pantalones durísimo porque fue duro, fue pesado. Yo definitivamente siento que le entregué a esa institución un año en alma, pero la verdad es que lo que me enseñaron ahí no me lo va a quitar nadie. Claro, O sea, claro, nosotros claro. nos llamamos todos los que estuvieron en el complejo, nos decimos Complex Rangers. Y entre ellos ahí está Carolina Díaz, que estuvo conmigo en el Claro, claro, complejo y claro. también ella va a ser una tremenda cirujana también. Ok, ella se está yendo por la Sí, línea de cirugía cirugía. pediátrica. Ella quiere hacer cirugía pediátrica. Yo digo que sea cirujana igual porque, pero ella quiere hacer cirugía pediátrica. Claro, o Eh, sea, digamos que el abanico de opciones es más amplio si eres cirujano, pero cirujano pediátrico ya te fuiste acá. o sea, sigue el abanico. Solamente que yo siempre le insistí en que ella hubiera sido una muy buena cirujana general que optara por ese camino y después me dijo cirugía pediátrica. Y yo dije, bueno, si es lo que te gusta, dale para adelante, pero yo te veía como mi cirujana general, pues. Ok, ok, entiendo, Em, entiendo. Quiero seguir en este tema porque me parece tan interesante. Obviamente, siendo ignorante el tema, viéndolos de afuera, nunca he estado, ni nunca la medicina, digamos, estuvo como una carrera para mí, pero sí uno escucha historias, tiene gente, amistades de tu propia edad, más abajo, más arriba, que han pasado por eso y hay tantos cuentos y hay tantas anécdotas y sucesos, cosas lindas, cosas malas. Creo que también si te tocara hacer en retrospectiva y buscar momentos placenteros, buenos, en donde realmente sientes que a pesar de que estás a mala parte, como que estoy seguro que tendrás historias o momentos a donde sientes como una interacción con un paciente que dices como que, wow, yo estoy aquí para eso, como que yo estoy 100%. literalmente salvando y cambiando vidas, porque en antes que mencionabas, y se me olvidó agregarlo, pero quiero mencionarlo. En antes que mencionabas que un médico general, cuando está en esa etapa de médico general, lo que lo diferencia es tal vez su consultorio, su capacidad de interpretar los equipos que tiene, etcétera. Creo que una de las cosas más importantes que yo personalmente siento que puede diferenciar a un El médico tacto, es el tacto. claro, 100%. Es el tacto. Yo, o sea, y para mí, parte de las cosas más importantes, o sea, mi consulta no es la clásica consulta. Yo tengo un tablero y a mí me encanta explicar a los pacientes porque, o sea, el doctor viene del latín docere y es docente, es enseñar. En Ujú. parte, a mí me gusta empoderar a mis pacientes para que ellos estén anuentes de cuál es su problema y por qué están tomando esto y esto y esto y no que se vayan blindly y que ok, me recetaron esto, voy a seguir el esquema, puede que me ayude, pero me gusta que entiendan el motivo por el cual estoy mandando ese medicamento. Claro, Yo soy claro, fiel creyente de que a menor cantidad de medicamentos posibles, pero soy fiel creyente de que si se necesitan medicamentos hay que darlos. claro, claro, claro. Pero por lo que entiendo, también eres, o sea, o tratas de meter en tu práctica el hecho de que tal vez informando y educando y dándole otras opciones, como, no sé, ejemplos básicos, pero tienes este tema, pero si tomas más agua y tal vez incluyes actividad física, podemos reducir esta situación que tiene. O sea, ese tipo de cosas como para que las personas se lleven, creo que pueden Sí, tener un sí. impacto O enorme. sea, ahí tengo un ejemplo ahí que encaja bien. Pues uno de mis amigos vino y se atendió conmigo, le dije que se hiciera una batería de exámenes para emitirle un certificado de buena salud. Protocolarmente tengo que ver un poco de exámenes y hacer un examen físico. Entonces le dije, tráete estos exámenes. Y cuando veo los exámenes tiene trastornos en el colesterol, un pelado joven. Entonces, los niveles cumplían requisitos para iniciar una terapia con estatinas, que es un medicamento que controla el colesterol en las arterias, en los vasos, para evitar complicaciones a largo plazo de placas en las arterias del corazón o Ok, cosas así. ok. Pero yo veo al paciente, yo digo, es un pelado joven con cambios de rutina y de días y de dieta. Él puede resolver este problema sin necesidad, Poder revertir, claro, sin digamos, necesidad de optar por los medicamentos. Y bueno, o sea, yo la verdad es que pienso que mi fuerte está en análisis e interpretación de enfermedades agudas y crónicas y bueno, o sea, a este amigo
yo lo redirigí a donde mi prima Carol Gili, que ella maneja mucho mejor toda esa parte de medicina en el campo más holístico, medicina de prevención y medicina integral. Ella es mucho más eficaz que yo a la hora de ofrecerles a los pacientes una manera que no amerita medicamentos en la cual puedan resolver problemas, ejercicios, cambios en la dieta. Nosotros damos nutrición en la en la carrera de medicina, pero me gusta referir a esos pacientes a mi prima porque yo sé que ella tiene muy buen dominio en eso. Y Sí, ella también me manda pacientes a mí. claro, tú sabes que en esa parte de lo que dices de que obviamente eres creyente en que cuando toca medicina, toca y no perdamos tiempo. O sea, mejor si hubieras comenzado el tratamiento ayer, segundo, mejor momento para comenzarlo, vamos de una vez ahora. Sí, sí, sí. Pero me gusta escucharte como médico de que estás abierto a las alternativas para buscar cómo revertimos algo que tienes si es revertible. Y lo digo porque Luis Fernando García, que le conoces, es nutricionista Muy muy bueno. bueno, Es muy bueno transmitiendo. educando también y es muy buen nutricionista. Creo que comparte eso contigo, esas ganas de educar. Y por eso te quería hacer la pregunta y por eso mencionaba el tema del tacto. Me ha atendido con él y tengo muchas personas que conozco y que le he recomendado y que se han atendido con él también, etcétera. Que esa capacidad de decirte, mira, esta es tu situación, vamos a ser realistas, esta es tu situación. Pero antes de que pasemos a otro lado, hay una serie de recomendaciones como buenas prácticas que creo que si las implementas en tu día a día o en tu vida, podemos ver cosas muy positivas para ti. Entonces, y a donde voy es que creo que este tipo de medicina o este tipo de approach a la medicina es muy positiva para todo el mundo. Por aquí en este podcast también pasó Temi Díaz, padre, que es brillante como Claro, doctor, yo sé mucho de brillante, eso. brillante, brillante como doctor. Y él hoy día, después de muchos años de estar practicando una medicina mucho más tradicional, ha incorporado en su práctica formas alternativas de que no sea solamente fármacos. O sea, Claro, claro, claro. en cómo solucionar un problema. Porque al final, eh, como decía uno de estos filósofos, no me acuerdo si era Platón o alguno de ellos, que no sé, o sea, la alimentación puede ser tu medicina, tu estilo de vida puede ser tu medicina. Y obviamente hay momentos a donde aplica, hay momentos donde no, pero que eso Exacto, esté. eso es clave. Sí, hay momentos donde sí, hay momentos Hay donde no. momentos donde se llega a un punto en el que, bueno, la única salida de esto es medicamentos. Y Sí, sí, hay veces en que los medicamentos pueden revertirlo hasta un punto en el que, bueno, se puede ahora regresar a ese abordaje. Y pues yo sí creo en la medicina de este tipo, pero está pues la medicina alterna, la medicina preventiva. Para mí lo importante, que es lo que me gusta de la práctica de mi prima, es que la medicina que ella practica, eh, preventiva, pues lo que ella hace tiene ciencia por detrás. ok, Porque hay mucha gente ok. que ve la medicina alterna y hay mucha gente que practica medicina de curandero y cuestiones así. Entonces, como que hay que reconocer cuando la medicina tiene evidencia científica y cuando no. Si hay evidencia Claro, científica, es yo dale para medicina. adelante. Si hay evidencia científica, estamos hablando de medicina, Sí, sí, que sí, o esté bien sea, esta respaldada. pandemia ha sido una gran oportunidad para la malinformación. Entonces yo Ujú, simplemente ujú. agarro las personas, médicos de renombre en Panamá, que sé que van a transmitir información veraz. Nada más veo información de revistas científicas médicas que no me van a fallar, Ok. porque el escepticismo, inclusive con las vacunas, que ha Sí, crecido, es enorme. es gigante en todo el país. Mucha gente que la cuarta, dije, no, 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 que va, nada que ver. O sea, yo me puse mi cuarta, el otro día me puse COVID influenza, una en cada brazo. Y el único efecto adverso que tenía era que no podía dormir Claro que de los brazos lado porque estaban estaba, mancados. o sea, estaba mamadísimo los Sí, pues brazos. los brazos sí. Yo creo que fue la segunda o la tercera que quedé bien mancado del brazo. Pero Pero sí, mira que el como tú dices. escepticismo es tan grande en el país que hasta ha invadido el personal de salud. Wow. Porque llego a la jornada y me dicen de que sí, doctor, ¿cuál se va a poner? En el hospital donde trabajo. Y me dicen, sube, sube, que están poniendo las vacunas. Y yo, ¿cuál se va a poner, doctor? Yo me voy a poner COVID acá, influenza acá. Y me miran, el gremio de enfermería me mira como que, ¿cómo que? Y yo es que,
¿qué pasó? Pues ya al final yo ya leí, ya yo me he estudiado esto y pues la coadministración de ambas vacunas en concomitancia no hay ninguna contraindicación para eso. Ok, O sea que yo dije, ok, están asustados, I don't know why, pero I'm still taking the two shots, pues, o sea, claro, 100%. Y creo, eh, ahí mencionaste otro tema que quiero tocar como médico. Yo soy fiel creyente de ser un lifelong learner. O sea, yo creo que la educación a continúa. base de curiosidad, claramente un tema que a ti te despierta la curiosidad es la medicina. Como buen médico, ese es un tema, pero en cualquier ámbito, en cualquier tema, cuando aprendes a base de curiosidad, tú puedes ser un niño slash estudiante por siempre. Sí, Curioso sí, y sí. estudiante por siempre. El médico puede no ser necesariamente niño estudiante, pero siempre va a tener que leer. Entonces, ahí hay dos vías. O te toca, porque tienes que estar siempre ahí, es tan cambiante la medicina y hay cosas que, estudios que entiendo yo, estudios que en su momento dijeron X, Y, Z y luego se comprueba que era X y Y solamente. Es cierto, es Entonces cierto. tienes que actualizar esa información. Lo que fue verdad ayer, lo que fue literalmente verdad ayer, hoy en medicina puede volverse de una verdad a algo falso, Wow. porque nuevos artículos pueden demostrar otras cosas. Claro, entonces, Uno tiene que evaluar bien de dónde viene la información porque hay diferentes tipos de estudios científicos. ajá, Hay unos ajá, que son randomizados, doble ciegos, en donde ni el paciente ni el doctor sabe si está dando o el placebo o el ajá, medicamento, y en verdad son los más eficaces porque generan un grupo control de personas que no están recibiendo nada, con los cuales pueden comparar el grupo de las personas que recibió algo y pues valorar si el placebo hizo algo versus el efecto del medicamento. Estos estudios que son randomizados, doble ciegos y que a veces se generan en naciones, hacen estudios en conjunto en múltiples lugares, son bastante veraces en la información porque no fallan ni siquiera en el grupo etario, en la etnicidad de las personas, que también puede haber a veces que sacan un estudio de medicamento y lo hicieron en no sé dónde, donde no hay ninguna persona de una etnia en particular, y cuando llega este medicamento a esta etnia, pues de la nada comienzan a surgir efectos adversos. claro, claro, Entonces, el estudio es muy relevante al final, tú como médico, tú tienes que juzgarlo, pues, tú tienes que juzgar el estudio también y decir, claro. ok, aquí se llaman los criterios de exclusión. Los criterios de exclusión es quiénes van a ser nuestros candidatos. Porque de nada sirve que yo meta a una persona que tiene una enfermedad que lo predispone a tener un hallazgo negativo en un estudio, o sea, es como que hay una discrepancia, como que hay ciertas personas que no califican en el estudio porque el resultado se puede ver mal interpretado porque la persona tiene una condición subyacente o algo. Claro, claro, claro. Entonces, siempre como que, y en la medicina, siendo tan objetiva, pero esa objetividad puede venir de diferentes lados, hay que tomarlo como con un pinch of salt, o sea, saber qué Sí, estás estudiando, de a dónde lo estás estudiando y también con tus capacidades como médico hacer ese propio análisis de esa información. así mismo Pero me es. gusta el tema que mencionas de que bueno, tú como profesional, y me imagino que la gran mayoría de tus colegas, es un requerimiento casi que, o una obligación casi que esa formación continua. 100%, más en la privada, o sea, yo trabajo en el Hospital Paitilla, en el cuarto de urgencias, y nosotros practicamos medicina basada en evidencia. Ok, O sea, para mí también es un shock que médicos de tanto renombre como Paulino Vigil de Gracia, que es un ginecólogo, pero es un investigador científico de muchísimo renombre, que se ha destacado en la pandemia casi porque todos los días recalca la importancia de las vacunas y ha sido tan insistente con eso. Yo lo admiro mucho por eso, porque se ha aferrado a eso, a tratar de meter a la gente a la cabeza que estas cosas son así, 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 y ponen la evidencia ahí también, y la gente, o sea, al principio de la pandemia se dijo que hidroxicloroquina y ivermectina no sirven para un carajo en el manejo de los pacientes con COVID, y todavía hoy en día ves gente recetando esa vaina, tú estás como que, man, entonces, hay veces que vienen pacientes y a la hora de atender, pues, dije, no, ¿y qué tal la hidroxicloroquina? Mira, la verdad es que ya la evidencia científica pues ha demostrado que no tiene ningún uso, no van a traer nada más que efectos adversos, no están indicados aquí. Entonces la gente piensa que si les da COVID les voy a dar un antibiótico. Y yo estoy, no, estos no antibióticos son para las bacterias, y pues a diferencia de Estados Unidos que cuentan con una pastilla antiviral, ajá, aquí en Panamá lo que hacemos es un tratamiento sintomatológico.
El virus no tenemos algo para matarlo directamente, A ver, los pero las síntomas. cosas que genera el Claro. virus son controlables y todos los virus tienen un ciclo viral que es autolimitado, o sea, que termina y el virus se va. Ok, Es ok. manejar todo lo que el virus genere durante su periodo de tiempo, que por lo general son 14 días, de los cuales los primeros 5 días son el periodo de incubación. O sea Ajá, que sintomatológicamente hay como 10 días. claro. Entonces el día Claro, 9 10 es pico y la verdad es que el COVID es bastante veraz cuando cuando tú historias a un paciente, le haces la entrevista, encaja muy bien la cronología del COVID del paciente. Yo digo, tú debes estar alrededor del día 7 8. por cómo se Entonces, siente, exacto, porque etcétera. si un paciente me viene y ya está tosiendo y me dice que comenzó a toser ayer, ya yo sé que él ya incubó, que él ya hizo los primeros 5 días del ciclo, o sea que debe estar en el día 6. Ok, O sea, incubar es literalmente te contagiaste y literalmente el virus tiene que llegar a un valor numérico suficientemente alto como para comenzar a generar sintomatología en ok, la persona. ok. Entonces ya comida dice, bueno, esto probablemente el pico sea en el día 9 10 y de 11 para adelante por lo general todos los síntomas van en declive, ya van cediendo. Claro. Entonces la gente queda como que, bueno, obviamente a principio de pandemia el COVID, el manejo era otra cosa, porque había mucha ventilación mecánica, que por lo menos Daniel Vallarino y yo fuimos los primeros internos en la pandemia que estuvimos en los cuidados intensivos de COVID cuando Wow. este gobierno dijo que no había ningún médico interno expuesto al COVID. Éramos los primeros ahí. Y chuleta, el primer día un paciente, el segundo día dos, el tercero cuatro, el quinto 8 y así exponencialmente. Y damos de Claro. que hablemos con el doctor tal para que manden más internos aquí, porque estamos aquí nosotros y que... A dos manos atendiendo. exacto, nos metimos con el interés de aprender ventilación mecánica, que es cuando sedan a un paciente porque la función pulmonar no está siendo tan eficaz, entonces Ok. toca sedarlo y darle, intubarlo o ponerle una ventilación mecánica no invasiva que le sella la cara para asegurarnos de que reciba el aporte de oxígeno necesario mientras sus pulmones se Y recuperan. una pregunta, eso, o sea, esto que tú mencionas, eso es entonces inducido. O sea, tú quieres llevar al paciente a ese estado cuando lo quieres. O sea, o si un paciente puede llegar dizque, en un distrés respiratorio y tal, si una persona normal respira 16, 18 veces y esta persona me llega a la frecuencia respiratoria, me lo enseñó el doctor Valverde, un intensivista que está en el hospital Petía, que la frecuencia respiratoria es muy sugestiva de que un paciente está en una situación grave. Una persona que tiene una frecuencia respiratoria muy aumentada está hiperventilando, está botando CO2 porque probablemente hay algo que lo está molestando. Entonces generan un síndrome de distrés respiratorio agudo que le dicen RDS en inglés, Acute Respiratory Distress Syndrome. Al principio de pandemias el COVID casi que era RDS. Ok. Entonces cuando hay Distress Syndrome, Acute Respiratory Distress Syndrome, pues más básicamente lo que está aludiendo es a que hay un proceso inflamatorio agudo importante sucediendo en los pulmones. En este momento es agudo y pues en algunas ocasiones el pulmón no puede cumplir las demandas metabólicas del cuerpo. Entonces, bueno, toca sedarlo, intubarlo. O sea, hay diferentes niveles, ¿no? Hay veces que con una cánula nasal, que es el aporte de oxígeno pues menos invasivo que hay. Después viene una máscara facial, después viene una máscara con reservorio, que es una bolsa que acumula oxígeno. Y Ajá. ya después vienen la ventilación mecánica ya no invasiva, que es que te ponen un sello aquí en la cara Ah, que es como una mascarota, yo la he visto y aquí vibran así. los pacientes que porque están Ah, desacoplados, porque hay que sedarlos un poquito para que no choquen con el ventilador. ok. Y están los que están intubados, que Claro, probablemente están que en ya, UCI. claro, Ellos sí están en unidad de cuidados intensivos y pues ellos sí son que, de que, mucha eh, que vigilancia. eso sí es cuando ya el mismo sistema no está como respondiendo, pues no, no está. Chuso, la verdad es que cuando comenzó la pandemia yo veía más gente fallecer que salir adelante los que estaban en UCI. Ya Claro. después fueron cambiando las Pero cosas. por eso, cuando un paciente ya toca intubarlo es porque su mismo sistema, o sea, no está respondiendo. Pues, o sea, Exacto, sin eso, la pregunta que quiero llegar es que cuando un paciente está así intubado, es que es como la última opción porque sin eso no estaría respirando, o sea, no estaría. se puede decir. Pudiera haber, o sea, puede generar un cuadro de hipoxia que le puede generar un infarto, que le puede generar múltiples cosas Ok, y pues definitivamente conlleva un riesgo muy alto de mortalidad.
Entonces la decisión es, pues ya de una vez pasar a la Que vía nada, de este paciente entubarlo. tiene criterios de UCI, hay que entubarlo y meterlo ahí a vigilarlo. Ok, ok, ok. Entonces, sí, la terapia de medicamentos ha cambiado muchísimo con el tiempo también. Claro, eso, sí, sí, sí. Y Pero bueno, la verdad es que dentro de todo el caos y todo esto, Daniel y yo tuvimos la oportunidad de ver en primera instancia cómo se manejaba una enfermedad completamente nueva. O sea, sí, sí, al sí, principio había cierta libertad de parte del Ministerio de Salud sobre el manejo de los pacientes porque no había evidencia sobre los medicamentos que estaban ajá, usando. Entonces hubo mucho a criterio médico y claro, estábamos con intensivistas que inclusive hoy en día a un doctor, un intensivista con quien me veo mucho en la práctica privada, yo estuve con él en la pandemia, a principios de la pandemia y aprendí muchísimo con él y pues tuvimos la oportunidad de aprender muchísimo de ventilación mecánica y la verdad es que muchos pacientes se nos fueron, era inevitable, claro. pero bueno, o sea, lo que pudimos ver fue médicos intensivistas practicando medicina nueva en una enfermedad nueva. O sea, eso Ya, de alguna manera eso es como que muy llamativo para algunas personas. Tiene claro, que, claro. o sea, es como, aquí están los pioneros de esto, pues. Sí, y a donde, no, definitivamente es, o sea, interesante porque como tú dices, es muy, no quiero usar la palabra experimental, pero es muy como que, ok, esta es la situación que pasó, esta es mi caja de herramientas que he venido formando toda mi vida y este es un signo de interrogación. Vamos a ver qué de aquí de esta caja de herramientas yo Exacto, exacto. agarro y No es hago. un manejo especulativo, porque especular es inventar. Sí, no, no es Es un inventado. manejo de inferencia, en donde tomo toda la información que tengo y en base a eso llego a una conclusión que es Exacto. acertada y de ahí tomo mi decisión. ¿Qué medicamento va a ser el más eficaz para mejorar esto en este paciente y ver si lo puedo extubar en algún momento? Claro, claro, claro. Ey, ya estamos casi acercándonos al final de la grabación y quise comenzar esta dinámica a donde personas de la comunidad nos puedan dejar preguntas en base al invitado que vengan para tocar ciertos temas y demás. Entonces, nos dejaron un par de preguntas, agarré algunas de ellas que quiero irlas tocando contigo. Obviamente Claro. no hay que irnos a profundidad, pero sí me gustaría saber tu punto de vista como médico profesional del área. Y una de las preguntas que nos hacía una persona de la comunidad es... ¿Cuál es la situación con los medicamentos en Panamá? Yo, antes quiero aclarar que yo a rasgos generales sé que no son muchas las licencias que existen para traer medicamentos a Panamá, que introducir o brandear un medicamento nuevo o conseguir los permisos es súper costoso y es difícil. Entonces, ¿eso cómo implica? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay? ¿Por qué no hay? Los precios. Conocer un poquito de tu punto de vista sobre ese tema. El asunto de los medicamentos en Panamá es un tema mm, súper complejo. Súper, súper complejo. Ahora inclusive el seguro en algún momento creo que metió un comunicado de que, porque muchos pacientes que se atienden en la privada tienen su seguro privado, pero también tienen su seguro social. Ujú, ujú. Entonces sacan los medicamentos que les indican en la privada en el seguro social. Entonces esta escasez de medicamentos que hay, em, ahora quieren poner o han hecho comentarios de poner restricciones de que recetas de la privada nada que ver ahora, pues, o sea, y eso no Ah, tiene sentido porque nosotros somos médicos idóneos para recetar. Y claro. si él tiene seguro, pues él puede sacar Y su, yo como su panameño, yo tengo seguro, entonces, literal, o sea, em, los costos, eso está, muchos medicamentos, o sea, una vez que inclusive había escasez de insulina, o sea, hay gente que necesita eso wow. para vivir su día a día. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un problema inminente que tiene que resolver el país que lleva ya décadas sucediendo. O sea, se ha ido O acumulando. sea, de alguna manera estas entidades públicas llevan años creciendo dentro de una ideología comercialista. Entonces, más que velando por el paciente, mm, elaborar mucho al respecto, pues, o sea, no sabría qué tanto más puedo aportar al respecto, porque, o sea, la escasez de medicamentos sí es una realidad. Inclusive durante la pandemia hubo hasta escasez de oxígeno. O Wow. sea, ni los médicos pensamos del oxígeno como un medicamento o algo que puede haber escasez. Es como que tácito que toda la gente va a necesitar oxígeno en algún momento, especialmente a principios de pandemia.
Entonces, yo he hablado de esto, yo he elevado la voz en la prensa sobre la escasez de insumos. Se puede aplicar en cualquier contexto, en insumos, en medicamentos. Yo hablé fue de la escasez de insumos porque Eh, yo u- lo que u- u- trataba de comunicar es que me parecía ilógico que ya sabemos que tenemos los médicos un riesgo de exposición, el cual ya es tácito, donde cualquier hospital que vaya hay un riesgo de exposición. Entonces, ¿cómo va a ser posible que no me van a dar una mascarilla en el 95 apenas entro al hospital? Claro. Si ese es el equipo de protección personal y no es, Mínimo. O sea, es el mínimo. claro. Porque gafas de bata y todo. Entonces, pero de muchos médicos en la pandemia, en mi segundo año internado, comprábamos mascarillas por nuestros propios medios para Oh, ir al hospital y no eran baratas, o sea. claro, claro, claro. Y eso obviamente, bueno, los expone a ustedes y le afecta porque dentro de la gran área de la medicina tienes todo tipo de perfiles allá adentro. O sea, hay personas que tal vez ese sacrificio de comprar esa mascarilla para ir a trabajar, que no era su responsabilidad, le puede estar descuadrando, afectando el resto de áreas, compromisos y cosas que tenga. Literal, o sea, 30 en el 95 hubo un momento en el que podían costar $100 fuera del hospital. Wow, Una ridiculez. wow. Y después tú veías todas estas licitaciones súper shady. Y que el Hospital Santo Tomás compró en el 95 a tanto la mascarilla de que, brother. O sea, ¿quién licitó esa vaina? O sea, esto puede ser, o sea, si tú estás comprando al por mayor, te la tienen que dar a una quinta parte del precio que están poniendo aquí. O sea, Claro. aquí alguien está metiéndose algo al pocket. 100%, 100%. Bueno, y salieron durante pandemia mil y un casos de vainas a sobreprecio, el tema de los que hubo con los ventiladores también, que se echaron para atrás, que no, que perdón, que sí, que no, que locuras y mafiosos que lastimosamente tenemos aquí en el sector público. Pero quería saber un poquito como tu opinión sobre este tema, ¿no? De las medicinas. Sé también por otras personas que trabajan dentro de esta industria que eh, hay tal vez como muy pocas licencias para traer medicinas. Eso tal vez crea un tipo de, no monopolio porque no es uno solo, pero como que el control para el tema de las medicinas está en muy poca gente. Por Sí, ende, tienen como set the bar, pues. Eh, yo creo que hay casas farmacéuticas que están dominando ese mercado aquí que probablemente desconozco, pero probablemente tengan influencia sobre todas estas cosas. ok, Es ok, la caja farmacéutica de muchísimo renombre, entonces. claro. Sí, no, lo sé y bueno, lo de la insulina que tú mencionaste, un amigo mío y él lo hizo público en sus redes sociales, hablaba del tema de la insulina, que aquí en Panamá, no me acuerdo las cifras exactas, pero le costaba X precio aquí abajito, perdón, acá arriba, aquí en Panamá, y que un amigo de él que venía de viaje le hizo favor de traerle una vez de Argentina porque venía a visitar, y otro que venía de Colombia, y los precios eran, o sea, abismales Sí, en cuanto a la En España los diferencia, medicamentos son dije, un regalo. Son un abismales. regalo, sí, todo eso está. ¿Sabes? Mira que la parte del valor de estas cosas, pues yo desconozco mucho el área de finanzas y de cómo se desarrolla el precio de estas cosas, pero sí hay algo que es evidente, que es oye, ¿por qué esto cuesta esto? Una dosis de un medicamento vale $600. Ajá. Es que makes no sense to Sí, me. cosas que no son sostenibles. Sí, Cosas sí, que no sí. son sostenibles. Próxima pregunta que dejaron otra persona es, bueno, ya más o menos tocamos, pero igual quería como hacer un wrap-up sobre este tema. Las experiencias que se viven dentro de la caja del Seguro Social, ¿verdad? Sí. Eh, son algo que crees que depende mucho como que del médico que te tocó encima tuyo, o sea, con el que haces tu práctica de internado, o simplemente ya como del sistema, como, o sea, la pregunta iba por la línea de, Las ¿es dos. sistema o es experiencia del momento que te toca? O sea, ¿crees que difiere mucho o crees que el mismo, O sea, ¿te refieres como a cómo va a ser la experiencia? ajá, de una persona que entra a practicar? Ambos son factores que juegan un rol ahí, porque si hay abuso laboral. El médico interno es el médico de menor rango y todos tienen que pasar por ahí en algún momento, o sea que todos tus superiores en algún momento estuvieron en tu lugar. Ok, Hay algunos que justifican su trato diciendo que en su época también hicieron eso y más.
Claro, es que eso es un Me parece clásico. difícil pensar que más, porque, o sea, pero, em, y también hay veces que tú entras a un servicio, o sea, los médicos rotamos, estamos en un servicio 2 meses, después en otro, después en otro, después en otro. Un servicio, En los- ¿eso quiere un decir hospital o un área? departamento en Ah, cardiología, luego en gastro, luego en medicina interna, luego en neumo, luego en cirugía. ok, ok. Entonces, tú rotas y por lo menos pues los enfermeros que son más estacionarios llevan 5 años estando en esa sala donde ven internos entrar, venir y pasar y conocen al bueno, conocen al malo, conocen al huevón. Entonces uno tiene que demostrarse de alguna manera, por lo general es en conocimiento cuando sucede una situación que hay que actuar rápido, Ok, y pues te demuestras con el personal y ya después ahí como que ya te van como que dando un poquito más tu posición. ok, ok. Em, pero sí hay mucho, hay abuso laboral de parte de los superiores directos. A veces son los residentes, a veces son los funcionarios. Yo siempre he pensado, y te lo comentaba antes de iniciar, que en verdad para mí el internado debe ser una prueba de conocimientos, una prueba de experiencia laboral, tu primera experiencia laboral, pero definitivamente no debe ser una prueba psicológica. Estoy seguro de que hay muchos compañeros que quizás han sido cohibidos, personas que eran muy hábiles, que se han cohibido de seguir practicando medicina porque el Wow. internado fue tan traumático psicológicamente a expensas del trato y toda esta cuestión que en Wow. verdad simplemente no pudieron con eso. Eso es algo que hay que corregir, y pues es algo que pues una institución negará, pero ningún interno te va a decir que eso es falso, eso Claro, es el que haya muy pasado por cierto. ahí sabe las verdades de cómo es esa experiencia, Sí, o pues. sea, como nos tratan como, o sea, y hay veces que yo me pongo a pensar de que, oye, tenemos el mismo título, ¿por qué me tratas así? O sea, cuando hubo la primera jornada de vacunación en David, estaba mi segundo año internado y yo estaba en la línea de frente en COVID y pues yo caía dentro de la categoría del MINSA 1A para vacunarme y nos dijeron, vayan con su cédula a la jornada de vacunación. Y cuando llegamos, nos dicen, dije, no, no están en la lista y el director médico del hospital me dice, oye, ¿qué hacen ustedes aquí? Esto no es para ustedes. Y yo, pero doctor, ¿cómo va a ser posible si nosotros somos médicos en primera línea? Yo estoy en UCRE, que es Unidad de Cuidados Respiratorios Claro, Especializados, donde imagínate. estos pacientes están desacoplados a la máquina y vibran y generan aerosol. O sea que si yo me quito mi vestido blanco ese con el que estoy 12 horas puesto y la máscara que me está presionando todo el tabique y sales reventado, y que ¿cómo me vas a decir que no me toca a mí? Si yo estoy ahí y tú estás acá, él me dice, no, yo soy cardiópata, que no sé qué cosa. Y precisamente, doctor, entonces usted le toca en la fase 1B, no Claro, en la 1A, la 1A soy yo, no usted. O claro. sea, sorry, y pues también expresé en un artículo en la prensa que como me gustaría que todo el mundo se pudiera vacunar inmediatamente, pero la manera de evitar la mayor cantidad de riesgo y de exposición, hopefully también de evitar muertes, es seguir la secuencia de las cosas de las personas que mayor exposición o mayor riesgo tienen, deben ser los que primero se vacunan. Claro, claro. Entonces tuvimos que, cuando nos dijeron eso, y, o sea, nos sentimos todos súper ofendidos y we almost made a riot, o sea, armamos, o sea, casi que nos pusimos ahí a hacer de todo, gritando, discutiendo y wow, o sea, mm, hablé con la prensa, llamó a TVN, hablamos y al día siguiente yo tomé fotos de que aquí está la lista donde estamos nosotros y no nos quieren vacunar, ta, ta, ta. Yo nunca había visto, yo creo que más que los artículos de la prensa, cuando yo armé un thread en Twitter, porque la verdad es que estaban actuando de una manera súper inmoral, Claro. súper no ética. Había médicos que estaban llegando, que trabajaban en el hospital, pero que cuando comenzó la pandemia desaparecieron y llegaron con sus batas bien blancas, limpiecitas, de recién salidas del Clean and Dry y toda la cuestión. A vacunarse y Y a irse que para la casa. hice para la casa y de que, oye, o sea, ¿y esto qué? O sea, y yo tomé fotos de todo eso y yo hice un Twitter thread y yo cuando me ponía a ver, dije 100.000 views el Twitter thread. No podía creerlo. No, es Y que la al día gente, me llamó la vicealcaldesa, me llamaron de la prensa, que no sé qué cosa, que esto, que ta. Y yo, sí, está pasando esto y esto. Y me abrieron una línea de comunicación para poder manifestarme en caso tal de que esto sucediera. Nos tiramos a la calle, primera vez que me tiro a la calle, pero siento que fue en verdad, o sea, fue un momento, o sea, esto que está sucediendo en la pandemia es historia.
Y, o sea, vamos a ver quién actúa. A mí nadie me va a poder decir cuando yo sea un médico adulto que yo en la pandemia no luché por mi vacuna y los derechos de los internos. Claro, O claro. sea, I pride myself on that. Em, y pues al día siguiente, después del Twitter thread, nos mandan un mensaje con la misma foto que yo había tomado y que estas personas vengan a vacunarse. Y yo, ahora sí, ¿no? Ahora. Ahora sí, ¿no? Porque después cuando vieron que entró la prensa, que entró TVN, bueno, ay, ok, sí, definitivamente se van a vacunar. Echamos para atrás, Y mentira. entonces corroboraron ya que ahora sí los internos están en primera línea de frente. Lo corroboraron ellos mismos. Claro. Entonces, Sí, bueno, les conseguimos la vacuna y cuando nos tiramos a la calle, o sea, eso fue un movimiento que en verdad me tocó mucho porque nos tiramos a la calle en David y ellos sabían los problemas que estábamos teniendo en David, acá en el complejo hospitalario Nulfer Madrid, que es el hospital más grande de Panamá. Y se tiraron a la calle ellos y después, porque todos los residentes internos estaban peleando porque querían su No, y vacuna. estaban viviendo la misma experiencia, Sí, seguramente, sí. independiente de donde estuvieran. Súper, súper interesante eso. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, me gusta siempre hacer una pregunta. En la gran mayoría de episodios cierro así. Es una pregunta hipotética, ¿verdad? Pero es una pregunta interesante y es la siguiente. Hoy día, Roberto Vallarino, con las experiencias que ha vivido, lo que ha aprendido, los cambios, odontología, después a medicina, sus rotaciones, todo lo que has vivido, sabes que en la vida hay momentos de incertidumbre. Independiente de la edad que tengas, estés cambiando de carrera, estés listo para emprender, estés saliendo de la escuela, etcétera. Siempre hay momentos de incertidumbre. Y seguramente tú has tenido momentos de incertidumbre en tu vida. Por supuesto. Eh, entonces, si pudieras, como dije, la caja de herramientas que hoy cargas contigo, que es la suma y la colección de experiencias, oportunidades, aprendizaje, todo que llevas contigo, si pudieras agarrar esa caja de herramientas, viajar al pasado, a algún momento, y encontrarte a un Valle más joven en un momento de incertidumbre y dejarle un consejo, ¿qué le dirías? Wow, o sea, cuando se publicaron los artículos de la prensa, mi primer artículo de la prensa, yo me acuerdo que me levanté en la mañana y yo vi a mi papá en donde desayunamos en el comedor y tenía abierto el periódico de la prensa y toda la página, las dos páginas tenía mi artículo y yo estaba aquí. Dije, wow, dije, no sabía que se iba a coger toda la página y mi papá estaba dije, ¿qué eso pasa? Y yo dije, bueno, es que está pasando esto, están abusando de nosotros y, o sea, yo venía de hacer unas rotaciones y yo había hablado de lo que estaba ocurriendo en X o Y lugar y yo sabía que yo estaba haciendo mi trabajo bien, pero they were demeaning y estaban acusando, estaban diciendo de que ahí está el interno que siempre le pone a la paciente que tiene la presión elevada, pero la presión elevada yo no me la invento, brother, la tiene la paciente. Ellos querían que me inventara un valor normal para tratar de facilitar el trabajo. Yo no, yo voy a poner lo que es. Claro, Entonces, cuando eso pasó, cuando eso pasó, yo sentí mucha presión en mi vida, porque había mucha gente que me estaba dando bad feedback, pero hubo mucha gente que también me apoyó, médicos de renombre en el país que se me acercaron y me dijeron, dije, hey, los internos del país también, muchos se alborotaron y me escribieron mensajes de que, man, te pusiste los huevos y vaina y que nadie hubiera hecho eso. Nadie quiere que le corten la cabeza porque nuestros huevos aquí son la idoneidad. Nos claro, tienen agarrado de eso. O sea, claro, I know what I'm gambling with, claro, pero yo no, pero yo voy a ser correcto. O sea, si algo puedo hacer por mi abuelo, a quien es un médico que I look up to, es practicar mi carrera y mi profesión de manera ética, de manera correcta. honorable y, y bueno, pues, o sea, mi intención siempre fue esa. Mi intención siempre fue esa. ¿Qué le diría a Valle? Eh, Le dirían que haga lo que hice y que le dé con todo, pero que no dude de sí mismo. No dude de sí mismo, porque cuando tienes mucho bad feedback, hey, tú puedes no dudar de ti, pero la idea va a pasar por la cabeza por lo menos cuando hay tanta presión. Claro, No me arrepiento de nada de lo que hice. Al final, las experiencias que hice y el haber luchado por los derechos de los internos, haber luchado por la vacunación, me consiguió un puesto en el Gorgas con un investigador científico joven de Oxford que es espectacular y me dio una oportunidad de poner en mi currículum un estudio de seroprevalencia, que es básicamente que fuimos a todos los corregimientos de donde hay una alta incidencia de COVID en Panamá y tomamos muestras, hey, cientos de muestras todos los días chupando sangre en todos los corregimientos más
calientes de Panamá y básicamente lo que estábamos buscando era ver qué corregimiento tiene más anticuerpos para COVID para ver si cuándo íbamos a llevar al herd immunity. Ajá, O sea, ajá. para mí, a mi impresión, era uno de los estudios más importantes que Panamá estaba llevando en el momento y recibí esa oportunidad a expensas de que Jean-Paul Carrera, que es un mentor para mí, me dio la oportunidad del Gorgas porque él le daba mucho seguimiento a las cosas que yo escribía en Twitter. Yo no escribo mucho en Twitter, pero mis fuentes, los médicos que yo sigo para no malinformarme, están casi todos ahí En escribiendo. ese Yo espacio, me claro. dejo, yo sigo lo que ellos dicen porque yo sé que ellos practican medicina basada en evidencia. Entonces se me abrió esta puerta y me fui para el Gorgas y al final me acuerdo también cuando hubo un problema así por un artículo en la prensa. O sea, me citaron 1000 veces a docencia, que me dice un doctor en el complejo, me llama por un artículo que puse de insumos médicos y hablé directamente de la Caja de Seguro Social y me sienta el doctor Rubén Batista y me dice, esta es la abogada no sé quién. O sea, literalmente dije, surprise, this is the lawyer. O sea, yo dije, ¿sabes? Como que, ok. Yo después llegué a la casa y le conté a mi familia y mi papá y que no se te ocurra sentarte ahí con un abogado más nunca. Dije, y que tú di que te tienen que dar una semana que tú vas con el tuyo. Y dije, Claro, hablado. claro. No, no estés Hablado. hablando mucho al frente de ella. Sí, ya, ahí está Pero, Jesse igual, ahí está Jesse. Ese es mi ¿cómo abogado. no? ¿Cómo no? Buen abogado, buen abogado. Tuve con él, ayer tuve con él en la mañana, estábamos jugando pádel. Pero bueno, entonces, as a recap, me gustó lo que dijiste que confía en ti mismo, hasta en esos momentos de incertidumbre y de duda, o sea, trust en que tomaste la decisión basada en tu conocimiento y en lo que se sentía bien y más cuando vienes de un lugar de que quieres hacer las cosas Si bien. las intenciones son buenas y si tu mensaje, porque, hey, la gente que criticó era gente que podía verse afectada, Claro, pero el país estaba apoyando. claro, El país, la gente también ponía sus comentarios, la gente apoyaba, y que claro. no deje de ser así, o dele que si se tienen que tirar a la calle, tírense, y que se generó un movimiento, la Qué, gente escuchó, qué brutal, la qué gente brutal. escuchó. Y bueno, señores, así llegamos al final de este episodio, Oye, hermano. muchas gracias por Gracias, recibirme acá, no, muchas gracias, gracias, gracias por venir a se disfrutó. compartir. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo. Este fue el episodio número 74 con Roberto Vallarino. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Personal Upgrade Academy. Bless.